Hola alumnos, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de tesis 2, en la que vamos a aprender cómo ingresar datos en el SPSS. Los temas que vamos a ver en esta sesión son estos: vista de datos, vista de variables, que son las dos ventanas principales del programa; creación de variables, creación de datos para cada una de las variables; y cómo exportar datos desde el SPSS al Excel y viceversa, cómo importarlos desde el Excel hacia el SPSS. Entonces vamos a abrir nuestro programa y antes que nada quiero recordarles que cuando no recuerden algún dato, cómo usar el programa, cómo llenar los datos, el mismo o cualquier otra cosa, pueden ir al sistema de ayuda, al tutorial, y en el tutorial van a encontrar en esta sección de acá, tutorial, uso del editor de datos. Ahí pueden encontrar cómo introducir datos numéricos, cómo introducir datos de cadena, que es como el programa le llama los datos cualitativos. Cerramos esta parte, regresamos al programa. Y lo primero que tienen que recordar es que tienen dos pestañas, una vista de datos y una vista de variables. Empezamos con la vista de datos. En cada columna ustedes van a encontrar las variables de su base. Cada columna corresponde a una de ellas. Y en las filas van a encontrar las unidades de análisis. Si su unidad de análisis fueran pacientes, cada fila correspondería a un paciente. Si la unidad de análisis fueran países o fueran los servicios de un hospital, de igual forma, cada fila correspondería a un país o a un servicio del hospital. Y en la segunda pestaña, en vista de variables, va a ser al revés. Antes tenían las variables en las columnas. En esta pestaña las van a tener en las filas. Cada fila corresponde a una variable y cada columna corresponde a los atributos de las variables que tienen. Entonces, para crear las variables tienen que digitar simplemente el nombre. El programa no les acepta caracteres especiales ni espacios en el nombre de las variables. Entonces, si ustedes ponen código paciente con espacio, lo que deben hacer es de frente escribir código, pueden usar subguión y paciente, o lo vamos a usar abreviado paciente. Cuando dan enter les va a cargar los atributos de la variable por defecto, después los vamos a corregir. Vamos a registrar otra variable, edad. Es indistinto si usan mayúscula o minúscula. Y una tercera variable, una categórica, sexo. ¿Ok? Y una categórica adicional. Vamos a poner nivel, grado de instrucción. Grado subguión instrucción. Ok. Entonces, un código paciente es solo para identificar al sujeto, ahí no hay mucho por decir. Anchura corresponde al número de dígitos que va a tener. Vamos a poner como ejemplo que el código vaya a ser el DNI, lo dejamos en 8 dígitos. Decimales no aplicaría. Etiqueta tampoco. Perdón, etiqueta es el nombre que le dan a la variable, y ahí sí podríamos introducir DNI del paciente. En esa sección sí les acepta espacios para el nombre de la variable. Valores ninguno, datos perdidos tampoco. Estos son temas de formato básicamente. Medida lo podemos dejar en escala. Cuando ustedes usen variables numéricas, la medida adecuada sería una escala. En el caso de código del paciente es un dato especial, estrictamente no sería una medida de escala, sino una nominal, porque cada DNI es diferente. Y no hay un orden jerárquico tampoco como para que sea un ordinal. Vamos a dejarlo como nominal. Edad del paciente, pueden dejar el dato como numérico. Anchura, el número de dígitos que va a tener, lo dejaríamos en
En 2, asumiendo que es hasta 99 años, no vamos a aceptar valores de 100 o más años, que es extremadamente raro. Y acá nos está dando un error porque habíamos dejado en 2 decimales. Y siempre el número de dígitos debe ser mayor a los decimales. Si ustedes tuvieran, vamos a bajarlo ahora sí, a dos dígitos y 0 decimales. Porque los decimales también cuentan como un dígito. Entonces, si ustedes fueran a usar una fracción, necesitan tener una anchura, un número de dígitos que incluya al número de decimales que ustedes tienen. Edad, vamos a ponerle la etiqueta, edad del paciente. Valores no corresponde, perdidos tampoco. Y lo dejamos acá en medida de escala. En sexo tienen dos formas de trabajarlo, como dato numérico o como dato de cadena o cualitativo. Vamos a dejarlo como dato numérico por el motivo que ahora les voy a explicar. En anchura va a haber solo un dígito en este caso. Nuevamente vamos a reducir los decimales. Lo dejamos solo como un dígito. Acá le ponemos el mismo nombre, sexo. Y les decía que podemos dejarlo como numérico, porque para esta parte de los valores, acá sí podemos asignar un valor a cada una de las categorías que tiene la variable. Y se puede trabajar como numérico, salvo para algunos análisis. En valor le vamos a poner 0 al sexo femenino, es la etiqueta, le dan enter o clic en añadir, y 1 el sexo masculino. ¿Okay? Tengan en cuenta que en este caso es indistinto el valor que se le da. 0 podría ser masculino también, no hay ningún inconveniente. Pero cuando trabajen con otras variables, usen 0 para el valor de referencia o el valor normal. Por ejemplo, si es que van a categorizar los sanos y los enfermos, usen 0 para la categoría de sanos y 1 para el de enfermos. Siempre 0 para los análisis se convierte en el valor de referencia o la categoría que corresponde a lo normal. Aceptamos y ya están los valores de nuestras categorías, datos perdidos, y acá en medida, sexo, sí correspondería a una nominal. Como les decía, acá es distinto, podríamos usar también, pero acá nos bota un error por lo que hemos etiquetado la variable. En ese sentido es mejor dejarlo como numérico. Y acá categorizado como lo habíamos visto. Ok, grado de instrucción podríamos usar sí categórico. Valores, vamos a agregarlo también acá, el 0 es superior. Uno es secundaria. Y así todos los valores que ustedes tengan. Categoría, medida, acá sí podemos ponerle ordinal, la etiqueta, grado de instrucción. Ok, entonces con eso hemos creado nuestras 4 variables. Regresamos a vista de datos y verán que en las columnas ahora sí están nuestras variables creadas. Y cada una de estas es nuestra unidad de análisis. Entonces el primer paciente habíamos puesto DNI. Este es solo un ejemplo, usualmente no se usa el DNI o no es conveniente usar identificadores de los pacientes por un tema de confidencialidad. Entonces usualmente se usa un sistema de codificación cualquiera que nos permite identificar al paciente. En edad, acá tenemos una persona de 50 años, una de 46, una de 65 y una de 40. Sexo, ya hemos categorizado, entonces pueden usar 0
sexo femenino, el valor de 1 para el sexo masculino. Y en grado de instrucción, igual lo tenemos categorizado, así que pueden usar de frente los valores de referencia. Siempre es mejor usar valores de referencia para sus categorías como los que hemos usado acá. Ok, y hasta ahí ya tenemos nuestra vista de variables y nuestra vista de datos con los datos creados. Ahora, usualmente la base de datos no se crea directamente en el SPS, sino que se usa otro programa, habitualmente más usado el Excel, y después lo pasan recién al programa. Para efectos del ejercicio, vamos a abrir una nueva base. Yo ya tengo un archivo creado en Excel que lo he titulado como prueba, donde tengo 5 variables: código, edad, sexo, peso y sexo nuevamente como categórica, para que puedan ver la diferencia después. En peso he dejado un valor vacío, una casilla sin el dato a propósito, para que puedan identificar ustedes lo que pasa en el SPSS. Regresamos a nuestra nueva base y para importar los datos desde Excel, lo que tienen que hacer es archivo, abrir datos. Yo lo tengo grabado en el escritorio. Buscan acá en archivos de tipo Excel el archivo de la prueba y lo abren. No copien y peguen los archivos porque puede generar un problema, sobre todo cuando hay decimales. Perdón, los datos. No copien y peguen directamente desde el Excel porque ahí se generan problemas. Ahora, presten atención a esta sección. Cuando ustedes están importando desde el Excel, les sale esta opción: leer nombre de las variables de la primera fila de datos. La primera fila de datos corresponde al nombre de la variable. Esa fila es la que el SPSS reconoce como nombre de la variable. Si ustedes no marcan esa casilla, les va a reconocer esos datos como un valor adicional. Entonces, cuando tengan el título, siempre dejen esa casilla marcada, aceptan y tenemos nuestra base de datos creada. Igual vista de datos y acá tenemos nuestras variables. En sexo, miren cómo se ha agregado un adicional porque ya teníamos una variable con el mismo nombre. Y lo que quería que vean, por eso creamos 2 veces la misma variable, es que lo reconoce automáticamente el primero como numérico, que es el que teníamos como 0 y 1, y el segundo como de cadena o categórico. Automáticamente nos pone la anchura, decimales cuando los hay. En el caso de peso, habíamos incluido un dato con decimal, 72.5, y por eso lo reconoce bien. Etiqueta, acá ustedes agregan lo que quieran, pueden poner peso en kilogramos, por ejemplo. En etiquetas, solo cuando corresponda. Acá en la variable de sexo podrían agregar una si usan. Y en medida van cambiando según cada una de las variables lo que necesitan. Acá en la sección de datos se han cargado los datos que habíamos incluido en nuestra base. Y vean cómo el dato faltante se reconoce como un punto. Siempre que ustedes tengan datos faltantes, va a quedar como un punto en la casilla. De igual manera, vean cómo acá el sexo ha quedado como numérica. Si ustedes la categorizan, va a cambiar a femenino o masculino. Y en la que habíamos tenido como variable categorizada, queda como el nombre, sexo femenino, sexo masculino. Ahora, ¿por qué les decía que no es conveniente copiar y pegar? Vamos a poner acá un peso de 95.5, 79, 55.6. ¿Okay? Vamos a copiar estos datos
De datos, lo vamos a copiar acá en peso. Y miren lo que pasa. En lugar de 95.5, lo reconoce como 955 el valor. Eso les puede afectar enormemente los datos. Por eso siempre que tengan su base en Excel, impórtenla desde archivo abrir. Nunca nunca copien y peguen los datos porque van a tener este tipo de problemas cuando tienen decimales. Y con eso hemos acabado la parte de importación de datos desde el Excel. Lo otro que pueden hacer es al revés. Desde el SPS hacia el Excel. No es algo muy usado, pero es importante que lo sepan. Y lo único que tienen que hacer es guardar su base de datos, como en muchos otros programas. Eligen su carpeta, el título, y en lugar de grabarlo como un archivo de SPSS, guárdenlo como un archivo de Excel. .xls. Y ahí van a tener su archivo. No recuerdo dónde lo grabé, creo que en el escritorio. No, vamos a volverlo a hacer, no recuerdo dónde lo grabé. Ah, sí está en el escritorio, estaba buscando con un título distinto. Sin título 3, ok. Entonces se van, lo hayan grabado y ahí está el archivo en Excel. Lo abren y ya tienen su base de datos de SPS exportada a Excel, grabada en archivo XLS. De igual forma, los errores que había se van a copiar tal cual en el Excel, ¿no? Acá, como ya reconoció un decimal, el Excel les va a poner por defecto los decimales en los otros casilleros. Y eso es todo sobre el llenado de datos, sobre el ingreso de datos en el SPSS. Como recomendación final, tienen que tener bastante cuidado sobre qué medida o escala de medición están registrando. Tengan cuidado con los decimales cuando usan variables numéricas y traten siempre de etiquetar sus variables porque esto les va a servir para orientarse después cuando estén haciendo los análisis. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias.